Buenas, arrancamos Zapping Vintage Televisión en un nuevo formato, aquí por el canal 6 de la Costa, también en todas las redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, por todos lados, todos tus recuerdos predilectos, siempre contigo. Ahora estamos acá desde los estudios de Atlántida FM 89.9, mi nombre es Simón y estoy como siempre con Nicolás, que me acompaña. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás, Simón? Buenas. Que Dios te dé videntes de Zapping Vintage. Qué bueno, muchos nos decían, ¿cuándo van a volver a aparecer? Es verdad. Delante de cámara. Bueno, aquí estamos, en otro formato. Algo les habíamos adelantado, esto de Zapping Vintage, edición extra. Queremos seguir transcurriendo el 2025 con ustedes, con algunas novedades, y esta va a ser una de ellas. Pero no solo va a haber novedades en cuanto al formato. La nostalgia, por supuesto, que va a seguir estando. Siempre y por viva. supuesto, sí, vamos a seguir hablando de los medios. Pero quizás vamos a tocar temas que no se han tocado demasiado, ¿no? Pero que estamos seguros que a ustedes también les puede llegar a interesar. Exactamente. Y hoy creo que como puntapié inicial, lo estábamos hablando antes de arrancar, que estaría bueno rememorar esto de las revistas de cable, ¿no? Que seguramente todos los que en algún momento tuvieron cable en tiempos anteriores, en tiempos pasados, recuerdan esta revistita que llegaba junto al recibo del cable operador, que tenía toda la programación, cuándo salía tal programa, cuándo había tal estreno. Fíjate que lo que no tenía era la guía de canales. Bueno, en este caso no, porque En Cable esta, ¿no? Plus la quitó. Esta es la revista de Sí. Cable Plus. Bien. Julio del año 2005. Es una revista muy especial para mí porque fue el reestreno de Nickelodeon. Después de un par de años de no tener el canal, regresó por aquellos momentos, a mediados de 2005, este gran canal que lo disfrutamos muchísimo, ¿cierto? Bueno, sí, más vos que yo en realidad, porque yo ya a esa altura ya tenía mis cuantos añitos, no era tanto de ver los canales infantos juveniles, pero hay que decir que tenían un gran público, ¿no? Un Nickelodeon, un Cartoon Network. ¿Y qué pasaba con las revistas de cable? Servía mucho para promocionar los ingresos de los canales. También. Se utilizaban mucho las portadas, ¿no? Y claro, terminan siendo reliquias históricas, porque uno dice, ¿cuándo ingresó tal señal al cable? Y bueno, ingresó tal mes de tal año, porque acá figura, ¿no? En la portadita de, bueno, en este caso de Cable Plus, pero bueno, en Montevideo pasaba igual. Es que eran como los grandes sucesos de las Sí. cableoperadoras cuando llegaba una nueva señal, porque era como la novedad. Después de tener todos los frecuentes canales, que llegara uno nuevo, con nuevos programas, y bueno, estar ahí al alpiste de repente, tal cosa que pasa la conozco, o esto nunca lo vi, esto es innovador, era súper interesante. Yo creo que al que le gusta el cable, como a nosotros, que tuvimos nuestra época de que éramos fans de la televisión por cable, conservábamos las revistas, ¿no? Sí. Porque era también un tema de nostalgia de uno y de decir, ¿de cuándo a cuándo estuvo tal señal acá en la empresa que yo estaba, que yo era socio? A ver, y empezábamos a buscar y decíamos, mirá, sí, tal cosa. Y de paso, a ver qué programación tenía Fox. Mirá la serie que daban en tal año, ¿viste? Y es como un viaje por el tiempo con el tema de las revistas y las propias revistas que han pasado a ser una reliquia porque ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más. Creo que Multiseñal es la única empresa que hoy por hoy, Sí, pero hay que... por lo menos del área metropolitana, sí, está cerca de 200 pesitos. Está carita la revistita multiseñal, pero son pocas, son excepciones Es las lo que empresas. quedó de aquella vieja tradición. Sí, ahora está todo digital. Lo que tiene lo digital es que una vez que se cambia, se cambió. Bueno, y No. ya también a partir de aquel momento que fue entre 2006 y 2007, que empezó la era digital, los decodificadores, con el famoso EPG, que ahí te decía cada programa, en qué hora, cuándo lo podías volver a ver, y con el control remoto podías ir bichando eso. Claro, ahí ya las revistas empezaron a tener un menor interés en cuanto al tema de programación. Pasaron a un segundo plano. Sí, pero de repente, algunas otras personas, como tu caso, que les interesaba más los diseños. También. Cómo presentaban la guía de canales, cómo presentaban las portadas, las editoriales. Algunas, las de TVC, Estaba recordando recomendables las editoriales de TVC. Lo he conversado contigo, Sí. parece como si fuera la inteligencia artificial de hoy en día redactando el que era el que se encargaba de la editorial de TVC. Qué cabecitas esas, Qué cabecitas, qué creatividad. Y que mucha había. interacción Mucha con el interacción. socio. Mucha interacción con el socio. Tenían como una especie de columna de página dedicada a cada una de esas sugerencias que iban llegando a TVC. Súper. Otra sección que mucho tenían las revistas
eran los beneficios. Los beneficios. Me acuerdo de Multiseñal y te beneficia de Multiseñal, que yo no lo podía usar porque como vivía en el Parque Posadas y lo tenía tercerizado no podía, pero los socios de Multiseñal sí. El tiempo libre de TCC. El tiempo libre de TCC. ¿Y qué era todo eso? Teatro, carnaval, de repente, bueno, algunos recitales. Y aparte de todo lo que era, bueno, tiempo libre, como ha sido mencionado TCC, mucho de guía clasificada de productos y servicios de la zona, que era también una forma de que las empresas tuvieran un ingreso a través de la revista por ese lado. Cableplus en esto la verdad que hizo escuela, porque en algún momento tenía páginas y páginas y páginas de clasificados, prácticamente todas las empresas y servicios de la zona. Tiene una guía, exactamente. Tiene una guía la guía de servicios de la costa. La guía de servicios de la costa. Aquí impresionante. En la página 39. En la página 39, a ver si se puede ver. Más o menos. No, pero además. Bueno, con esto también sustentaban todo lo que era el papel, sí, claro, y los materiales de producción de la revista. Hojas y hojas, Por supuesto que de repente había alguna empresa que más grande que ponía más plata y se quedaba con las contratapas. Ahí va, acá también. Bueno. Claro, pero ahí vemos a Rancop, que ya no existe más. Pero también Texis, era un fin comercial. Bueno, que fue una cadena muy grande de lo que era tecnología, computación. Pero es que era importante publicitar en las revistas de cable, porque era también los momentos de apogeo de cable en el que la mayoría de la gente tenía. Entonces, claro, era estar presente en algo que la gente recurría todos los días a la revista. Exactamente. Porque con esto de a ver qué programación hay hoy, sobre todo en época que no existía DPG, vos abrías la revista y claro, veías claramente los productos publicitados en ella. Entonces, la verdad, era un muy buen medio para publicitar. De paso cañazo, te caían los anuncios. Por supuesto, Fido. Fíjate cómo las cabezas, cómo hicieron negocio también con eso. Las revistas pasaban a ser magazines. Es más, en la década del 90, algunas empresas de Montevideo, y lo hemos hablado contigo también, eran magazines posta. O sea, habían artículos, curiosidades del cine, curiosidades del hogar. Era realmente un magazine y a veces así lo llamaban, magazines también. Eran súper completas. También se dedicaba mucho a la parte del cine, sí, de poner todas las sinopsis de las películas. Cuando llegaba un estreno, por ejemplo, HBO fueron los reyes, creo, de los estrenos. Una película que... La época de HBO Olé era insuperable. Bueno, eso fue más en la década del 90, pero después continuó también esa tradición del estreno potente de HBO, de una película que de repente te pasaban en el cine y a los meses a veces ya la podías ver en televisión en HBO, en inglés obviamente subtitulada. Así es. Pero eran como los que tenían el primer piquecito en cuanto a las películas, y después ya tenías TNT, Cinecanal, que demoraban un poco más en llegar, pero también tuvieron un peso muy importante en lo que eran los filmes en aquellos momentos del cable. Bueno, sin duda que la sección cine, películas y series ocupaba mucho espacio en las revistas, en las grillas, y además estaba esto de que lo tenías por día, pero muchas empresas empezaron a hacer también una alfabética aparte de las por día. Y es más, algunas otras empresas como Multiseñal también tenían los recomendados del día. Los recomendados del día. Entonces, fíjate, era el día a día de las películas y series, el orden alfabético y los recomendados. Ocupaba casi toda la revista. Y ni que hablar los eventos deportivos. En gran medida el cable se ha sustentado básicamente por cine y deportes. Y bueno, de hecho, los canales de cine siempre fueron muchos en comparación en cuanto a géneros, en comparación con de repente infantiles, música. Los músicas siempre fueron poquitos. Pero los de cine, bueno, la propuesta de Cable Plus en materia de cine, acá seguramente vamos a ver la cantidad. Siempre cine Canal, Hallmark, Space, TNT, MGM, The Film Zone, FX, ISAT, Fox. O sea, era una cosa impresionante, bueno, la variedad retro, del género. Impresionante, Retro ya era más compartido con series, también figura en la parte de cine, Warner, que también tenía una muy buena apuesta en cuanto a las películas, pero el cine en general siempre fue una gran apuesta, un gran caballito de batalla de las cableoperadoras, y el deporte también, en algunos casos. Bueno, en el caso de Multiseñal siempre jugaron mucho con el beneficio del deporte, del fútbol uruguayo incluido, de tener
ESPN, ESPN+, TIC, Fox Sports, y aparte... Ellos lo vendían así, y aparte cine y fútbol uruguayo. Está clarísimo. Cable Plus también vendía el fútbol uruguayo incluido. Igualmente Cable Plus, yo que era de Montevideo, a veces venía a pasear acá a Atlántida, pasaba por el local de Cable Plus. ¿Quién no ha hecho esto de pasar por el local, hacerse el interesado, decir, ay, yo me estoy mudando por acá, está interesado, a ver si nos daba la revistita gratis? Y en mi caso siempre garpaba eso, ¿no? Me daba la revistita gratis, así las empecé a coleccionar. Que me disculpe la gente de Cable Plus, y no me iba a mudar a Atlántida en ese momento, era todo un verso para que me dieran las revistas. Pero gracias a eso, bueno, tenía, más en aquella época que tenía la guía de canales, y yo quedaba fascinado. Porque a mí me gustan mucho las señales internacionales. Y en eso Cable Plus también siempre puso el punto en las señales internacionales. Era impresionante la variedad que tenía. En Montevideo no pasaba tanto, menos en Multiseñal y TVC. Equital sí, hay que decir que tenía algunas, pero también las tenía encapsuladas. Tenía mucha señal premium de las internacionales. Cable Plus no. Cable Plus no tenía mucho pack. Lo tenía prácticamente todo liberado, ¿no? Y bueno, también uno podía acceder con las revistas a ver ese contenido y a ver también la programación de las señales, ¿no? Bueno, y hablando particularmente en cuanto a qué canales o qué cantidades de canales tenían en ese momento las cableoperadoras, te propongo ahora, después de la tanda, hacer una comparación en todas las diferentes cableoperadoras de Montevideo, de Canelones, por lo menos de la que nosotros tenemos conocimiento, y rememorar también esos cambios, quién tenía más, quién tenía menos. Eso después de la pausa. Ya volvemos con más de Zapping Vintage en el 6. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4372-3980 o por el celular 091-917493 y lo llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Y seguimos en este Zapping Vintage edición extra, acá dedicado a las revistas de cable. ¿Nos habías propuesto una suerte de desafío? ¿Puede ser? Sí, me parece que estaría bueno hacer una comparación un poquito meticulosa en lo que fueron las diferentes cableoperadoras. Yo creo que podemos hacerlo desde la más chiquita a la más grande. ¿Qué te parece? ¿Y cuál sería la más chiquita? La más chiquita, a ver, desde mi perspectiva y desde lo que sé, porque en ese momento yo era un bebé, porque estamos hablando que esta movida arrancó más o menos allá por 1994. Sí. TVC. Bueno, no existías en 1994. No, en ese momento. Ni un bebé. Tenés razón, yo parecía menos el año uno siguiente, tenías. 95. Pero TVC que arrancó con muy poquititos poco. Canales, con una propuesta, creo que eran 8 canales en aquel momento. Sí, porque era la única empresa que no tenía alianza con Equital. Equital le daba a Multiseñal la posibilidad de tener más señales, ¿no? Además de las propias empresas de Equital. TVC arrancó muy humilde, pero sin embargo, por algún motivo, quizás la selección de esas señales era muy buena. Siempre se caracterizó por tener una buena selección TVC. Sí, a pesar de tener esos pocos canales, ¿no? Y muchas veces compartidos, que metían de repente un matete de cosas en un canal solo, y tenías 5 canales ahí, uno en un horario, otro en otro, y tenías que ver qué programa podías ver, cuál no. Era como que ellos armaban canales propios tomando programas de distintas señales. Exactamente. Lo hemos visto, hemos tenido acceso, ¿no? TVC tenía su propio canal, ahora no recuerdo el número, era el 56. Por ahí, creo. Sí, era el 50 y pico, que tenía como 10, 15 canales, todos metidos en un mismo número. Pero vos te acordás que nosotros vimos las primeras revistas de TVC, tuvimos acceso, y en vez de decir, yo qué sé, por ejemplo, Fox, programación, ponían Canal 30. Canal tanto. Y ahí te ponían el horario de la programación de las distintas señales que estaban en el canal. Pero ni siquiera te aclaraban que era de esa señal. Te lo ponían como si fuera un canal abierto. Ellos lo presentaban como un número, como un canal. Exacto. Y ahí te desglosaban toda la programación de las diferentes señales que había. No, y bueno, una cosa que fue notable era que a veces una misma señal
estaba en distintos horarios, en distintos canales. También pasaba. Recuerdo el caso de Warner, que estuvo muchísimo tiempo compartido con Sony en lo que fue TVC, después Multicanal, que Multicanal analógico duró muy poco, Sí. porque al par de años ya empezó lo que fue la revolución, como le llamaban ellos, que vos tuviste la suerte de vivirla, yo Viví en la parte revolución. también, porque mi abuela tuvo Multicanal digital, que fue una vuelta de 180 grados. Cómo cambiaron de esas 8 señales, que igual hay que decir que en el periodo TVC, de a poco los distintos gobiernos le fueron permitiendo el ingreso Es cierto. de nuevas señales, ¿no? Pero claramente cuando esto lo adquiere Multicanal, un grupo argentino, ¿no? Que ya tenía cable desde antes que existiera el cable en este país. Recordemos que el cable en este país arranca en 1993. Si no estoy equivocado, que puede ser que lo esté porque no hay datos muy claros de ello, la primera empresa de cable comercial entiendo que fue en Salto en 1993. Esto habría que cotejarlo. Estaría bueno que alguien lo pueda confirmar. un poco. Sí. Bueno, de ahí en más. Pero el cable en este país empezó muy tarde, ¿no? En Argentina ya estaba desde hace Desde mucho los tiempo. 80. Sí. Y Multicanal justamente fue, junto con Cablevisión, eran las dos empresas grandes, digamos, de cable. Bueno, Multicanal adquiere TVC. De momento no cambiaba los canales, de momento los dejó por un tiempito, porque estaba esperando esto de la revolución digital. Cuando vino la revolución digital fue impresionante, porque la grilla de señales que tenía todas 24 horas, una variedad que en ese momento pasaba a ser premium realmente, y a un precio competitivo. Sí, también. y algunos canales que de repente no estaban muy presentes, o que no estaban en algunos casos, o estaban en poquitas cableoperadoras, como lo era VH1, por ejemplo, Qué buen y canal, Boomerang. VH1. Qué buenos canales que estás Muy diciendo, buenos ¿no? canales. Tenían canales exclusivos buenos. Pero bueno, en la época de TVC, si tuviéramos que dar un pasito más adelante en este orden que vos nos propusiste, bueno, yo creo que vendría Multiseñal, ¿no? Multiseñal, que si bien tenía más señales que TVC, Ya arrancó con las 15 clásicas. ya arrancó, no avanzó tampoco. O sea, así como Sí, que no sí, se mantuvo. nació con las 15 y hasta el año 2009, fines de 2009, que empezó ahí, hicieron el trance, demoraron un poquito. los de Hubo Multiseñal. 4 años, de 2005 al 2009, en la que Multiseñal no tocó absolutamente nada. Fue una época nada. de estancamiento. Total. Yo creo que de estancamiento, pero en la interna del cable seguramente de cranear y de planificar lo que era la llegada de la revolución digital. Quizás no tenía la mejor grilla en ese momento que se estancó, además. Porque, ¿qué pasa? Multiseñal tenía ese límite de 15. Arrancó prácticamente con todas señales 24 horas. Después quiso incorporar más señales, pero como tenía ese límite de 15, las fue compartiendo. Y claro, algunas de las que compartían los horarios de repente entendemos que no eran los adecuados. Bueno, hemos hablado de casos de MTV que de durante mucho madrugada, tiempo, de 1 a 7. De 1 a 7. O sea, TV5 de Francia, de 7 a 9 de la mañana. O sea, tener un canal 2 horas solamente en la mañana era absolutamente absurdo. El caso de ¿no? la RAI, que también estaba exclusivamente en el horario matutino. Bueno, poner un canal internacional fuera de prime time. Bueno, esto le pasó a TVC con TV Española, creo que habíamos Televisión hablado. Española también. entró tarde a TVC, Sí. entró allá creo que por el 2003, 2004, seguramente por bastantes solicitudes y pedidos de los abonados. Y estaba gran parte del día, pero terminaba a las 10 de la noche. Increíble. O sea, estaba desde temprano a la mañana, todo el día, hasta las 10 de la noche. Y después venía un canal de cine, creo que Hallmark estaba. Sí, Hallmark. Bueno, es insólito, ¿no? Que un canal internacional, que es como un canal abierto, pero de otro país, claramente tiene su fuerte en la promoción de prime time. Que en ese horario te lo saquen. Bueno, Multiseñal de repente no esperaba que algo terminara para cortar de un canal a otro. Era automático. Era automático, y a veces, si algo se atrasaba, no podías ver el final. O sea, son esas cosas que hoy en día serían realmente impensadas. Pero bueno, si seguimos avanzando, yo creo que un pasito por abajo de Cable Plus teníamos a Equital, que claramente en Montevideo era lo más fuerte, pero no llegaba a todas las zonas. Le costó mucho llegar a todo Montevideo. Esa era la Equital. pata que le faltaba a la mesa, ¿no? TCC, Montevideo y Nuevo Siglo tenían un tronco común de señales. Tenían algunas señales exclusivas, poquitas de cada uno. Tenían su propio canal, Canal 20 de TCC, Canal 21 de Montecable, Canal 22 de Nuevo Siglo. Y cada una de esas empresas tenía
ya desde temprano, ya desde los 90, los famosos paquetitos. Los famosos paquetes. Los famosos paquetes, los packs premium, casi todos de canales internacionales, que ahí sí había más diferencia entre uno y otro. Pero claro, vos comparabas la grilla de señales de TCC Montecarlo y Nuevo Siglo con la de Multiseñal y TVC y era otra cosa. Y es más, las revistas también eran distintas. Eran revistas de repente con una mejor calidad de papel, bueno, con mayor cantidad de páginas también por el hecho de que tenían mayor cantidad de señales. Esto era lo que era el área metropolitana. Ahora bien, yo sigo diciendo que en lo que es el este, habían dos empresas que se destacaban en aquel momento. Una era Cable Plus, la otra era Punta Cable, ahí en la zona de Maldonado. Tenían una grilla de señales muy superior a las que tenían en Montevideo. Le agregaban mucho los canales internacionales, pero a su vez tenían prácticamente todos los canales importantes de cine, de series infantiles, de música. Bueno, en el caso de Plus, el Plus precisamente le hacía honor a su nombre. Sí, sí. Claro, a ver, y además estaba todo liberado. O sea, eran muy pocas las cosas empaquetadas. Eso era una gran ventaja de Cable Plus, de tener prácticamente el 99% de los canales estaban en paquete básico. Lo único que tenías aparte, que eran los packs adicionales, era Movie City, tenías Cine Canal 2 y Playboy TV, el canal para adultos. Después apareció una época que no duró demasiado, Super Show, que era como el pay-per-view, un pay-per-view ahí que adquirió Cable Plus, no sé si venía de México, de dónde era que venía, que vos pagabas por películas que estaban, hacía poquito que habían estado en el cine, y tenías la chance de verlas en la televisión llamando y te las habilitaban, desde el cable te las habilitaban en tal canal, y ahí vos por 24 horas, 48 horas, no recuerdo bien cómo era, yo nunca llegué a adquirir eso, pero sé cómo era el mecanismo, te permitían verlas por un rato. Mecanismo que claramente luego adoptó DirecTV, que podríamos... Creo que DirecTV lo tenía de antes, me parece, de Cable Plus. Bueno, claro, lo que pasa es que DirecTV no era tan masivo. No era tan masivo. Sí, muy pocas casas. Bueno, yo recuerdo de chico... Había una fase experimental primero, DirecTV sí, primero obvio. tuvo una fase experimental. Sí. Después llegó Yo lo que masivamente. recuerdo de chico, o sea, teniendo yo 6 años, en lo que era ya Pinamar, en el barrio, yo creo que había 1 o 2 antenas. En mi manzana, o casi manzana, o en la otra manzana, recuerdo una antena que me acuerdo que mi padre una vez me vino con el cuento, mirá que acá a la vuelta hay una antena de DirecTV. Yo dije, mirá, una antena de DirecTV, porque era poco común ver antenas de DirecTV en ese momento. En Montevideo capaz que veías alguna más, pero eran muy pocas. No te creas, yo del primer lugar donde vi una antena de DirecTV, yo creo que mucha gente se acuerda cuál fue el primer lugar que vio la antena de DirecTV. La vi en Laguna de Sauce. Yo iba a ver una obra de teatro del señor Antonio Gasalli y del señor Carlos Perciabale en la casa del señor Carlos Perciabale. Y quizás porque era una celebridad de colocar la antenita en fase experimental. Y yo no podía creer que estaba viendo eso. Dije, una antena de DirecTV, porque ya teníamos la información que la empresa existía. Pero bueno, empezó muy de a poco. Empezó creo que en el 2001, por ahí. Al principio de los 2000, exactamente. Y además... era difícil tener DirecTV porque solo tenía muchas tarjeta, tenía mucha traba. No tenía fútbol uruguayo, que era una de las principales atracciones y de los principales intereses del público de acá de Uruguay. No tenía local propio. No tenía local. Teníamos que, en Montevideo por lo menos recurría a Barraca Europa, porque tampoco tenía local propio. No tenía ninguno de los canales abiertos. Sí, ojo, eso tampoco lo tenía ni Multiseñal ni TVC. Y Cable Plus tampoco tenía los canales abiertos de Montevideo. El 7 de Pan de Azúcar, luego de Punta del Este, y el 5 los tenía. ¿Te parece si dejamos una segunda parte para justamente la próxima semana? Yo creo que estaría bueno. Porque nos quedó mucho en el camino. Me parece que sí. Así que bueno, nos esperamos en el siguiente Zapping Vintage de televisión con muchísimos más recuerdos que seguramente les van a encantar a todos ustedes. Así es, por el 6, por YouTube, por Instagram y por Facebook. Y seguimos en la radio también todos los viernes. Espero que les haya gustado esta renovación de formato y como les digo siempre, mientras tanto, buena semana para todos.